Pues aquí seguimos con más dichosas preguntas que nos hacen llegar. Muchísimas gracias por enviarlas y que sigan. Ojalá tengamos tiempo de hacerlas todas. Esta llegó, miren nada, de alguien desde algún lugar, muy concreto, muy poco anónimo. Pero el caso es que la pregunta que manda es muy pertinente y muy buena. Dice, ¿cómo leer el Fausto de Goethe? ¿Cómo leer? Híjole, bueno, pues si hay alguna obra también que me ha marcado es el Fausto de Goethe. Yo tuve la oportunidad de leerlo en una versión, si no recuerdo mal, es una versión decimonónica en verso, eh, eh, en verso de Manuel Antonio Mata, creo, que era fabulosa, ¿no? Estaba versificada al español, pues siempre con el problema de que, pues seguramente, como decía Pablo, la traducción no era muy exacta, ¿no? Como otras en prosa, que son muchísimo mejores o más exactas. Pero Mata trata de mantener algo del ritmo muy difícil de una lengua germánica al español, pero que te atrapa, ¿no? Que te atrapa. Y bueno, pues yo lo que diría es que es, primero que nada, es una obra monumental. De hecho, el alemán la considera probablemente la, la, obra, la obra más influyente para el alemán a partir de entonces, ¿no? El alemán mismo moderno se ha construido ahí, por eso el instituto se llama Goethe, fundamentalmente por el Fausto, no tanto por el rey de los elfos o el Werther incluso, ¿no? Bueno, yo diría que es la obra que llevó a Goethe pues prácticamente la mayor parte de su vida y probablemente es el tema y los temas que él trata ahí hablan de la evolución del mismo Goethe, ¿no? Si nos están pidiendo cómo leer a Goethe, pues yo lo que diría es que el Fausto, ¿no? El Fausto es una obra donde él fue creciendo y fue expresando todas sus preocupaciones. Entonces, no es una obra, yo diría, que trata de un tema, evidentemente la primera parte del Fausto, que fue publicada, Goethe la terminó, la primera parte en 1807, 1808, ¿no? Y se publicó en 8. Y la primera parte, pues es una obra más juvenil, es una obra fundamentalmente es un drama romántico, ¿no? Es un drama romántico, como lo era Goethe, fundador, entre otros, pero uno de los más importantes del movimiento de tormenta e impulso, decimos en español, del Sturm and Drang, ¿no? De este movimiento realmente iniciador en muchos sentidos del romanticismo alemán, ¿no? O que incluso influyó en todas las lenguas europeas. Y yo diría que la segunda parte, aunque evidentemente hay grandes conexiones, ¿no? Porque no les voy a spoilear, como dicen ahora, la obra, léanla, yo realmente los invito, es una cosa formidable. Ahorita que están preguntando, casi me dan ganas de irme y ponerme a leerla de nuevo. Es una obra, es una enciclopedia, trata todos los temas, habla de la humanidad y la primera parte se liga a la segunda porque Margarita es la que lleva a Fausto al cielo, ¿no? Pero la segunda parte claramente es muchísimo más amplia. La primera trata más de cuestiones individuales y personales, ¿no? Y la segunda es una parte que habla de todo, del poder, de la voracidad, de la avaricia, del gobierno de los estados, ¿no? Y de problemas sociales y de problemas políticos y de problemas culturales y de realización desde la sociedad y desde la urbanidad hacia el hombre, ¿no? Evidentemente el tema que toma Fausto es un tema, pues probablemente podríamos decir, de la cultura occidental y que se conecta, ¿no? Se conecta muy probablemente con San Pablo mismo y con la confusión del personaje de San Pablo, ¿no? Como enemigo del cristianismo al principio, y después estas referencias, ¿no? En algunos apócrifos que pintan a San Pablo como una persona odiosa y terrible y embaucadora y charlatana, luego se entremezclaron con un personaje medieval que es un santo,
Teófilo, ¿no? Que fue el primero que hizo un pacto con el diablo, ¿no? Entonces, Teófilo es el que inaugura los pactos con el diablo, y luego ya en el Renacimiento, el pacto con el diablo, pues se relacionó con muchos personajes, como la mamá de Roberto el Diablo, o como el mago Merlín, etcétera. Y la tradición alemana empezó a manejar a Mefistófeles, ¿no? Que es un nombre de origen hebreo o griego, no se sabe bien, y que tiene que ver pues con la oscuridad y el que ama, el que rechaza la luz, etcétera, ¿no? Pero el Fausto también se liga con dos personajes reales o uno. Evidentemente estamos seguros que hubo un Juan Fausto o un George Fausto, que era un embaucador, un charlatán. Entonces hubo un primer libro de Fausto, tratando a este personaje en la segunda parte del Renacimiento alemán, y todavía en el siglo XVI, y que este personaje es tratado como un mentiroso, ¿no? Fundamentalmente un mentiroso, inseguro, etcétera. Pero luego Christopher Marlowe, pocos, 2, 3 años después de la publicación del primer libelo de la vida de Fausto, le da un carácter distinto, ¿no? El gran contemporáneo de Shakespeare le da un aspecto muchísimo más afirmativo, muchísimo más arrogante al personaje, y entonces el personaje empieza a agarrar muchísima más fuerza, ¿no? Entonces en el siglo XVII, en el siglo XVIII, hay muchísimas obras acerca de Fausto, hasta que la toma Goethe, y después de Goethe, pues evidentemente todos han quedado clavados en el Fausto de Goethe, como Thomas Mann, pero yo diría que el Fausto habla fundamentalmente, como dijo Spengler, del espíritu moderno, ¿no? Del espíritu moderno, y un poco del espíritu moderno en conexión con algunos valores incluso orientales, ¿no? Que el romanticismo recuperó, y que tiene que ver con el vivir el día a día, y que la vida no tiene que ver con el goce nada más, ni tiene que ver con el poder, ni tiene que ver con la materialidad, ni tiene que ver con evitar el sufrimiento y el dolor, sino tiene que ver con probar de todo, con ir mejorándonos en el recorrido, y en el abarcar la vida, y en el conocer, ¿no? En el conocer, y en el aprender a vivir, ¿no? El Fausto, realmente la segunda parte es formidable, tiene pasajes verdaderamente que al leerlos dice uno, ya entendí un poco lo que es esta vida, ¿no? De qué se trata, cuál es lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, ¿no? Es un libro fabuloso, pero dejo a mis compañeros que opinen de esta obra maravillosa. A mí me gustaría añadir solamente el aspecto de su universalidad, ¿no? El propio Goethe como representante de una cultura universal, moderna. En la segunda parte bueno, en el Fausto, en la primera y sobre todo en la segunda, pues están desde la Biblia, la Divina Comedia, Homero, Shakespeare, todos recreados y todos, digamos, el Fausto es también como un compendio de esa cultura universal que estaba promoviendo Goethe después de haber, digamos, superado de alguna forma o salido un poco del romanticismo, porque también tenía conflictos después en su edad madura ya con los románticos, ¿no?